Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, después de esa introducción del doctor Mauricio Ordocia, ya casi les pintó todo el panorama. Así que, pero no, hay mucho que hablar todavía. Ahora, esto está encendido, ahorita. Sí, este checo estamos grabando. Ese es ustedes, ¿verdad? ¿Estamos bien con...? Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Podría usar ese también? Sí. Ya. Aló. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, estimados televidentes de El Norte, Chontales, Boaco, León y Chinandega. y el resto del país a través de la página web del Colegio de Contadores, pronto cubriendo el sur y centro en vía directa, y adicionalmente de la página del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, destacando que el actual espacio que estamos ocupando es el que destinamos normalmente para nuestro programa de televisión, El Contador Público apoyando al empresario, ¿sí? Así es que la mejor contribución que podemos darle a los empresarios es poniéndole a su disposición adecuados profesionales de la contaduría pública, de la ciencia económica. Aquí hay, además, En la carrera, ¿sí? Ciencia económica, excelente, porque de eso se trata precisamente de lo que vamos a hablar, de números, el impacto de los números, cómo se está moviendo la normatividad en la preparación de números, cifras, reportes, y qué importancia, si tiene importancia a nivel mundial, imagínense ustedes, no lo tendrá para Nicaragua también. Entonces, aquí tengo unas cuantas láminas, la mayoría de las cosas seguramente las vamos a conversar. También damos la bienvenida a los que nos están observando, estudiantes de otras universidades, contadores públicos, miembros del colegio y público en general, ¿no? Es increíble la cantidad de gente que nos sigue, porque nos llena de gran satisfacción ver que gente de cualquier actividad está interesada en los temas técnicos o económicos de negocios que abordamos y asisten a nuestro auditorio. Incluso les damos un certificado de participación en nuestros seminarios gratuitos, o se conectan vía internet. Pero bien, quisiera empezar, quiero destacar la tremenda introducción que hizo el doctor Mauricio Ordocia. Nunca había visto, nunca había escuchado cuando hemos hecho alguna introducción, y lo digo, y aquí me están oyendo, muchos lugares donde he estado, es una de las introducciones más atinadas que he tenido el privilegio de escuchar. Así que luego que vean el video, sí, le ganó a José Adán. Sí, yo creo que sí, a Julio Castillo y a José Adán Aguirre. Le ganó a José Adán Aguirre, presidente del COSET. No, estuvo tremendo. Muy bien, imagínense ustedes, para darle un poco de colorido al porqué de la importancia de normas internacionales. Ahora, normatividad internacional se refiere a varias cosas, que no es estrictamente lo contable, aunque está referido a la parte contable, pero tiene que ver con la salud de los negocios, la salud de los países, la capacidad de crecer o no crecer, la capacidad de informarse y tomar decisiones adecuadas. Y eso tiene que ver con administración, economía, mercadeo, contabilidad, finanzas, macro y microeconomía, derecho. Ojo, dentro de poco van a reformar toda la legislación mercantil de Nicaragua, y en ello se llevan de un borrón, felizmente, el actual Código de Comercio, que tiene, ¿cuánto? Más de 100 años. Más de 100 años, qué barbaridad, ¿no? O sea, suma la edad de todos los que estamos aquí reunidos, que son los chavalos, ¿sabemos? Muy bien, entonces, imagínense ustedes que en la década de los 29, los 30, se dio en Estados Unidos la famosa depresión. Y eso fue terrible para ese país. Claro, en esa época las distancias
como son ahora en kilómetros, millas, etcétera, pues creaban una brecha. Si esa crisis fuera en este momento, estuviéramos todo el mundo enfermo, ¿no? Pero bueno, con el atraso que teníamos por acá, no nos llegó tan fuerte, pero en el país que dictaba la normatividad en el ámbito de la preparación de información financiera, información para la toma de decisiones de todos los negocios, la base que fundamentaba el manejo de los gobiernos, que es la información en términos de cifras, se derrumbó, colapsó. Y muy brevemente les cuento que cómo era en esa época, que ustedes que están en la carrera de contaduría ya saben que cuando hacen la auditoría de cuentas por cobrar, uno de los elementos o procedimientos básicos, elemental, y si no se hace hay que calificar el informe, se dice ahora, hay que dar una excepción, una salvedad, era en las cuentas a cobrar mandar una circular, una carta, una comunicación al cliente preguntándole si era cierto. Esto es ahora. En esa época no existía ese requerimiento. En el caso de los inventarios, actualmente nadie le pasa por la cabeza opinar sobre unos estados financieros que incluya un componente fuerte de inventarios si no llega a ver si existe físicamente el inventario, ¿sí? En esa época no era requisito. Entonces era una manera diferente, o sea, estaban haciendo, porque no estaba tan regulado el tema de la información financiera. Con la crisis, con la depresión y toda esa serie de cosas, comenzaron a regularse, claro, en Estados Unidos, que era el mayor agente, el mayor actor económico a nivel mundial, pues era el que marcaba el paso en términos de definir las reglas para registro, tratamiento, presentación de información. Y eso era casi válido a nivel mundial. Lo que salía de Estados Unidos, casi todo el mundo lo asimilaba bajo la de la adaptación, adopción, etcétera, que era lo que hacíamos nosotros en el Colegio de Contadores Públicos. Que así, yo tengo un montón de años de estar en el comité de principios de contabilidad, que se llamaba antes, y agarrábamos los principios gringos y los coloreábamos, los tropicalizábamos y después los metíamos como los famosos principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua. Luego igual hacíamos con los mexicanos, el que nos gustaba lo traíamos para acá y luego mezclado lo que creíamos que fuera aplicable al país, se hacía. Igual de alborotado ocurría en cualquier país del mundo. Obviamente unos países más organizados que otros, con más desarrollo económico que otros, y al decir más desarrollo significa que hay más riesgos para el manejo de información financiera y el efecto que puede haber sobre los usuarios, tomadores de decisiones. Entonces otros países, bueno, México tenía un marco regulatorio un poquito mejor, obviamente, que Centroamérica, que el resto de Latinoamérica. Argentina salía con algunas cosas interesantes, pero no era mejor que México, y México no era mejor que Estados Unidos. Y Europa principalmente se regía por regulaciones que salían de Estados Unidos, que era la potencia, sigue siendo todavía, pero ahora es una de las potencias. ¿Quién es la otra? ¿O cuál es una más? ¿Otras potencias? Ya, a aprender chino todo el mundo. Luego les cuento algo de China, que desgraciadamente para ellos está ocurriendo en este momento, o les puede pasar en los próximos años, a propósito del boom, crecimiento y toda esa cosa, ¿no? Entonces, estábamos hablando de esa época en Estados Unidos. Bueno, a partir de eso comenzó a evolucionar el aspecto regulador en términos de cómo se deben registrar las operaciones, cómo debería de presentar la información financiera, cómo auditarse, cómo certificarse, qué darle al público. Porque recordemos que el principal actor en el mercado de capitales, al decir mercado de capitales, venta de títulos de deuda, venta de acciones propias, compra y venta de acciones de cualquier empresa que se coloque en esa instancia. Pequeño paréntesis, ¿por qué mercados de capitales, mercados de acciones propias o de terceros?
Porque es fácil. En vez de ir a un banco a solicitar un crédito que me sale muy caro el financiamiento, mejor emito mis propios títulos, los vendo, le doy mejor interés que el que le da un banco por una cuenta de ahorro al que me compre el título y a mí no me están cobrando, el interés que voy a pagar es el interés que le voy a pagar o sea, me sale baratísimo. Y ese es el que por qué los mercados de capitales han crecido. Crecieron sobre esa base, claro, en Estados Unidos también era fuerte el tema del intercambio o ventas de granos, cosechas a futuro, que eran con papelitos en los tickets de boletas de cine, ahí endosaban los arreglos o de palabra en esa época. Actualmente eso de palabra, quién sabe dónde terminarían algunos haciendo negocios de esa manera, ¿ya? Pero todavía hay gente de palabra, les garantizo. Pues bien, ya, normas y guías de formación. La Federación Internacional de Contadores está emitiendo normas internacionales de formación en contaduría. Esto no es que tiene que ver que cómo el docente va a dar la clase, que si... No, hay muchas cosas. Incluye educación, incluye agremiación, incluye requisitos de afiliación, incluye seguimiento de parte, en este caso del Colegio de Contadores. Entonces, acá en las normas internacionales de formación en contaduría, incluye obviamente el componente de educación, de dónde vengo, cuál fue mi preparación académica para entrarle a esta profesión. Y desde ahí ya sabemos que comienza el rollo de, como decía mi amigo Juan Ramón, el rollo de los pensum, los currículum, etcétera, el contenido temático y obviamente ahí vienen todas las demás, el control de calidad, la ética, las normas internacionales de información financiera, las de auditoría, etcétera, etcétera. Entonces, qué bien, me salí, por lo menos no voy a tener el clavo de ese cálculo ni de la finanza. Entonces le dice, sí, pero vaya a ver que las principales normas, o la mayoría de las normas, tienen problemas de cálculo, de finanza, matemática financiera, entonces tengo que meter matemática financiera, ¿ya? Y así por el estilo, pues. Entonces lleva componente de educación, les cuento, en México, hasta dónde ha llegado y por dónde va el rumbo. En México, el Instituto Mexicano tiene un registro de universidades. Eso es para la entrada, es decir, yo acepto como miembro del Instituto Mexicano, es decir, los que a futuro voy a darle el CPA, solo a los que cumplen con bla, 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 ¿sí? Entonces tiene una lista. Pero como no para solamente con la licenciatura, y hay además, por ejemplo, tipo INATEC, que tiene una cantidad de capacitadores y entidades formativas, que no sé cómo llamarles, entonces igual ellos tienen un inventario, ellos tienen un registro, y se llegan a registrar y ellos revisan tales elementos y dicen, sí, este entra a la lista. Y hay requisitos para el que ya está aceptado, eso tiene que ver también con requerimientos para entrar a un gremio, para optar al CPA, ¿ya? Que beba la experiencia, que formación ética, que práctica, que etcétera, ¿no? Entonces, dice alguien, no hombre, esos son de los que viven de las remesas, dice, y lo mejor es estar reclamando que a mí nunca me dan nada, ¿ah? Sí, le gustó. Muy bien. Las mismas universidades también no llegaron a la charla de la NIF. Okay, interesante. Dimos, ¿cuántos días fueron? 8 días. 8 días. De 5 a 8. Un repaso bien comprimido, pero bien exhaustivo de la ANIF para PYME, todas las secciones o la mayoría de ellas. Entonces dijimos, obligado, claro, no podemos obligar,
que las universidades manden al menos 2 representantes. Entonces, y universidades que hacen posgrados, maestrías, y son miles de dólares lo que cuesta. ¿Quiénes habían? 3 universidades, una de ellas era American College. Representada por su decano. Claro, ya. 3 universidades de más de 50 que dan la carrera en este país. Y ahí están saliendo los anuncios a expertos en NIF, que aquí usted va a encontrar lo que nunca le han enseñado. Yo no sé si sale alguien bailando o qué. Pero bueno, pues 3 universidades estaban ahí. ¡Qué barbaridad! $100 contra miles que les puede generar que esa gente se califique, porque ellos van a su vez a dar cursos. Por favor. Por eso este país, por eso estamos como estamos. ¿Ya? Pero bueno, ¿ya? ¿Cómo está el tiempo? Sí, ya vamos terminando, vamos en el 7º ya. No, En la segunda. Ya. No, wow, me pasé, pero si no queda para grabarlo y queda para pasarlo. Muy bien. Entonces, guías de formación, eso no queda en la formación, eso queda en, una vez integrado a los organismos profesionales, darle seguimiento de que se estén acreditando horas de educación, porque no me puedo quedar solo con el título que agarré a la entrada, tengo que estar al día, ¿ya? Luego de eso, esto tiene que ver con hacer un examen de competencia. Imagínense ustedes decir, ahorita en el colegio pues se afilia en base a criterios de experiencia, requisitos académicos cumplidos y toda esa serie de cosas, pero ¿qué va a haber en el futuro? Y eso está en Estados Unidos, en Europa y la mayoría de los países fuertes, que hay que hacer un examen, ¿sí? Para que le den a uno el CPA, y con eso tiene que ver. Por eso decían algunos, mira, vámonos ahorita y afiliémonos que está suave, dicen. Más adelante la vamos a agarrar. Pero bueno, va a ser igual, ¿no? Muy bien, tenemos el tema de las normas internacionales de auditoría. IFAC obliga a los miembros, y nosotros hemos suscrito el compromiso de impulsar la adopción de normas internacionales de auditoría, ya lo hicimos, y después, hacer que otros, que se cumplan, mantenerlos actualizados, y por eso son los eventos que hacemos en ese orden. Ese está fácil, porque ya dimos el paso. Este es estos dos, uno de los más calientes. Ya hay otro también tibio, que ya les cuento. Código de ética profesional. Se dice que hay un código de ética profesional de IFAC. Todos los países casi tienen su propio código. IFAC no se opone. Lo único es que obliga a que los códigos de ética profesional de cada país sean o iguales o más rigurosos que el código de ética de la federación. ¿Sí? Como mínimo tiene que ser el de IFAC, o parecido. Si es diferente, tiene que ser más estricto que este, ¿ya? El nuestro combina elementos de recursos, de procedimientos, porque eso lleva un tribunal de honor, tribunal disciplinario, que eso combina con otro requerimiento de IFAC. Oye, es que quiero pasar a el 6 con el 4, están tremendamente vinculados. ¿Por qué? Porque faltas al código de ética, una inadecuada práctica profesional, hay sanciones disciplinarias. En el código de ética nuestro esto está junto, ¿ya? Claro, nos hace falta lo que nos pide IFAC de que ¿qué está ocurriendo en el colegio? Hasta que alguien lleva una denuncia, entonces llaman a la persona o a las personas o los clientes que están en conflicto con la firma o con algún miembro, o conflictos entre miembros del colegio para ver, pero toda vez que llega, entonces dice la Federación Internacional, hoy señor, no, usted tiene que implementar un sistema de monitoreo. Eso quiere decir que
el código el Tribunal de Honor, que es el instrumento de aplicación de esos componentes, no solamente esté a la espera de la queja. Supongamos que los periódicos están inundados de un escándalo, donde hay unos contadores ahí, y entonces dice el Tribunal de Honor, bueno, pero como aquí no ha venido ninguna denuncia, ¿qué voy a hacer? Entonces la federación dice, oye señor, no, usted tiene que intervenir ahí. Y aún más, sin que haya escándalo, usted tiene que establecer un sistema de supervisión para decir, ve, todos andamos bien, mirar, platicar, etcétera. ¿Ya? Entonces, actuar, ¿cómo es que dicen? Actuar preventivamente, actuar, ¿cómo es que dice la autoridad fiscal? De oficio, dice. Ya, no es que me vengan a buscar, no, yo voy. Y luego está este es muy interesante. Acá, la obligación que tenemos es, bueno, ¿qué estamos haciendo en Código de Ética, Investigación y Disciplina? La idea es formar un grupo que derive en la actualización del Código de Ética y que incorpore estos elementos de prevención anticipada. Luego tenemos esto les va a levantar polvo a nivel mundial. En algunos países ya no, porque ya adoptaron, pero en otros, como el nuestro, IFAC emite, a diferencia del FASB o el Consejo de Normas, que emite para el sector privado, IFAC se reservó la emisión de normas internacionales de contabilidad para el sector público, esto es gobierno. Teóricamente, y se parecen mucho a las normas para el sector privado, obviamente hay elementos muy diferenciados. ¿Qué quiere decir esto? Que en teoría un Estado, un país debería tener la capacidad de preparar estados financieros para el país, porque tiene activos, tiene pasivos, tiene patrimonio, pues debería estar en capacidad de, una vez consolidar toda la información de sus ministerios, preparar un estado financiero, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, qué bien. Entonces, ahí está. Eso, el que no cumpla a futuro, va a tener problemas como esto es transparencia, confiabilidad, comparabilidad de información. ¿Quién? El sector público depende mucho de apoyo financiero, organismos multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial esencialmente, y otros por ahí. Entonces, si no está metido en esta onda, si no ha adoptado esto, entonces no es confiable la información, porque actualmente lo que predomina es controles presupuestarios, que son solo entradas y salidas de efectivo, ¿no? Ya, y la famosa normas internacionales de información financiera, ¿ya? En este ámbito nosotros ya adoptamos, ustedes saben que hay un quiebre, hay normas internacionales de información financiera aplicables o que le llaman integrales y hay otras que se llaman para pequeñas y medianas entidades que dependiendo de unos requisitos o particularidades de la actividad que desarrollan o de la responsabilidad que tengan ante el público, entonces tienen opción de escoger las integrales o las de pequeñas y medianas empresas. Entonces, estas son las obligaciones y este es el marco normativo internacional. Entonces, imagínense, Europa, América, África, Asia, etcétera, Oceanía, todos ellos, toditos, con este mismo lenguaje. Aseguramiento de la calidad, normas de formación, normas internacionales de auditoría, aspectos regulatorios de ética y investigación y disciplina, normas para el sector público y normas de información para entidades reguladas o de bolsa o las que decidan adoptar normas integrales o el componente de empresas que no tienen tanto que andar en el sector regulado o público de negocios, y entonces adoptan la famosa norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Y estando a hora y 35 minutos, ¿ya?
no quiero terminar sin darle la oportunidad que ustedes pregunten y haremos lo posible por contestar. Así es que preguntas. Claro, abierto aquí, economistas, ¿cómo afecta la economía? ¿Cómo afecta? Interesante, había una conferencia de gente del Banco Central. El Banco Central ya adoptó normas internacionales de información financiera. Y cuando habla de los planes de crecimiento y de preparación de información, se refiere a lo que estamos viendo ahí. Sí, adelante. Ya, ojo con ese, bueno, esa pregunta vale por unas 10. Por lo menos, sí. Ya. ¿Qué incidencia, nos preguntan, tienen la aplicación de normas internacionales de información financiera en la entidad o autoridad tributaria? Entonces, siempre ha estado el punto de aclaración necesario para todos los contadores públicos, para los gerentes, para todo el mundo, de decirle, mire señor, la autoridad tributaria establece sus bases, que es los códigos fiscales, leyes, la ley del impuesto sobre la renta, etcétera, los municipios con sus cargas de tributación. Entonces, ellos tienen un cuerpo de normativas diseñadas estrictamente para su propósito, ¿ya? ¿Qué es lo que buscan ellos? Tributación adecuada, ¿ya? Una contabilidad, normalmente, usted se va a encontrar dos cosas, que se supone que la contabilidad debe prepararse bajo estos estándares, ¿ya? Porque es para toma de decisiones de los dueños, y para comparar, para hacer transacciones, etcétera. Y además sirve como herramienta para preparar la declaración del impuesto sobre la renta. La contabilidad no se diseñó para preparar la declaración del impuesto sobre la renta. Esa es una herramienta. La contabilidad y las normas de registro se diseñaron, se inventaron para preparar información que sirva para intercambiarse y hacer negocios, ¿ya?